¿Quieres aprender a hacer esto? ¿O esto? ¿O esto? Entonces quédate en este video que te va a servir muchísimo. Hola estateros y estateras, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago y en este video nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de las expresiones regulares. Y atentos que este video no solamente te sirve para usar en Stata, sino que si vos manejas algún otro lenguaje de programación, como puede ser Python o R, también admiten expresiones regulares y se manejan de manera similar, así que también te va a servir para eso. Estas expresiones son fundamentales a la hora de manejar variables de texto, sobre todo cuando los datos que sueles utilizar no son descargadas de un sistema, por ahí son tipeadas a mano y pueden tener errores o no están escritas de la misma manera y vos tenés que homogeneizar esa forma de escribir ciertas palabras. Ahí es donde las expresiones regulares te van a salvar la vida. Así que dale un like, suscríbete y a estatear. Bueno, pero antes de ver un poquito cómo funcionan, vamos a explicar bien qué son estas expresiones regulares. Las expresiones regulares no son más que un patrón de búsqueda que nos permite encontrar y manipular texto o cadenas de caracteres de una manera muy poderosa. El lenguaje de programación de Stata soporta estas expresiones regulares, por lo que permite usarlo como motor de búsqueda para encontrar estas expresiones. Y lo que nos permite es encontrar pequeñas porciones de texto dentro de una cadena de caracteres más grande. Los patrones de búsqueda para escribir las expresiones regulares son en sí un lenguaje, vendría a ser como un sublenguaje de programación. Por lo que antes de mostrarle las funciones y cómo se utiliza en Stata, tenemos que ver un poquito de cómo es este lenguaje de expresiones regulares, en qué consiste y cuáles son sus características. El ejemplo más simple es la coincidencia exacta, ya sea de una parte de la cadena o de la cadena completa. Ahí simplemente escribimos las letras con el significado literal de cada una de sus letras y lo que buscamos es encontrar algo exactamente igual. Pero el verdadero poder de las expresiones regulares proviene del uso de los metacaracteres. Cuando el motor de búsqueda identifica alguno de estos caracteres especiales, no lo va a buscar literalmente en el texto, sino que va a buscar lo que ese carácter significa. Por ejemplo, si escribimos una A seguida de un más, esa expresión regular hará coincidencia con cualquier cadena que tenga al menos una A. O si, por ejemplo, entre corchetes ponemos 0-9, cualquier cadena que contenga al menos un número del 0 al 9 va a ser coincidencia. Para no agobiarlos con todos los metacaracteres que existen, acá abajo en la descripción les dejo un link con todos los metacaracteres que admite Stata. Ojo que en Stata no se admiten algunos metacaracteres que sí en otros lenguajes. Pero bueno, los que se admiten en Stata también se admiten en los otros lenguajes. Por lo tanto, combinando estos metacaracteres, podemos prácticamente reconstruir cualquier formato de cadena que se nos ocurra. Ya sean fechas, teléfonos, direcciones, lo que sea. Obviamente, la complejidad de las expresiones va a ir aumentando a medida que el formato que queremos identificar es más complejo. Bueno, vamos con la primera aplicación, que sería cómo buscar texto. Entonces, supongamos que tenemos una variable que contiene, no sé, nombres de personas y queremos identificar cuáles empiezan con la letra A. Bueno, esto en este caso es relativamente fácil, lo podemos hacer sin expresiones regulares usando directamente la función substr, que si quieren acá hay un videito donde pueden ver de qué se trata esa función. Pero ¿qué pasa si lo que necesitamos no es encontrar aquellas que empiezan con la letra A, sino que identificar aquellas que tienen la A en alguna posición, no importa dónde? Bueno, ahí ya la función substr no nos sirve y es donde entra la magia de las expresiones regulares. Bueno, entonces, ¿cómo usamos estas expresiones regulares en Stata? Bueno, para eso vamos a usar la función, en este caso, regexm, que obviamente el nombre es de regex, es por regular expression, y m vendría a ser matching o match por coincidencia o emparejamiento. Entonces, esta función, como podemos ver, tiene dos argumentos. Por un lado, lo que figura acá como una S, que vendría a ser una string o una cadena, y RE, que vendría a ser la expresión regular. Entonces, lo que nos dice es que esta función lo que hace es evaluar la expresión regular RE en la variable de texto o palabra contenida en S y arrojar 1 si esta se cumple y 0 en caso contrario.
obviamente esta función la podemos combinar con cualquier comando, ya sea para utilizar el contenido que arroja, o sea, ceros y unos, cuando se cumple o cuando no se cumple la expresión regular, o también la podemos utilizar como condiciones. Es decir, usamos un comando y ponemos if se cumple o no esta condición. Por ejemplo, si solo la utilizamos con un browse, podemos poner browse tal variable if esta condición se cumple. Y podríamos, no sé, listar todos los nombres que contienen una letra A. Pero también, como decía, podemos utilizar el contenido. Entonces podríamos generar una variable directamente que tenga unos si se cumple esa condición y ceros si no se cumple, que es lo que hacemos en este ejemplo. Fíjense, yo acá tengo una base que tiene una sola variable que se llama nombre, ¿sí? Y tengo nombres, 10 nombres. Yo lo que quiero es crear una variable que me indique con 1 o con 0 si cada uno de estos nombres contienen una A. Bueno, pero antes de crear la variable, ¿qué pasa si queremos nada más filtrar los nombres que tienen una A? Bueno, entonces usamos la función regxm si la variable nombre, y fíjense que la expresión regular que estoy usando acá es nada más que A. Si hago eso, fíjense, solamente me muestra los 7 nombres, eran 10 observaciones en total, los 7 nombres que contienen A. Pero bueno, si ahora volvemos y vemos el browse completo, podrán darse cuenta que no son 7 en realidad los que tienen A, porque en este caso Tomás tiene A, nada más que estaba con acento. Pero como yo no le explicité eso en la expresión regular, obviamente no lo toma, porque el carácter A solo no está en esta palabra. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, obviamente podemos indicarle que tenga acento la A. Pero si hacemos solo eso, obviamente la única observación que cumple con eso es esta. Entonces nosotros necesitaríamos decirle que tenga una A, sea con acento o sin acento. Entonces la expresión regular que vamos a usar es entre corchetes A y A con acento. ¿Qué quiere decir esto? Entre corchetes porque es para un solo carácter que tenga una A o una A con acento. Si nosotros no le ponemos el corchete, la expresión regular que le estamos diciendo que busque es A seguida de una A con acento. En cambio así le decimos un carácter que tenga esto o esto. Entonces si hago eso, ahora sí voy a tener a todos los que tenían la A antes y además a Tomás. Bueno, esto entonces sería usándola como condición. Fíjense que usé el if para filtrar los datos. Pero si yo quiero generar una variable, tranquilamente puedo hacer gen, no sé, contiene A, es igual a esta misma función. Y lo que me va a arrojar, vamos a ver el browse, es una nueva variable que tiene 1 para todas las observaciones donde se cumple esa función. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 7 eran al final. Bueno, cuestión que hicimos lo mismo, pero en vez de filtrar, creamos una variable con el contenido que arroja esa función. Bueno, ahora, ¿qué pasa si lo que queremos no es buscar información, sino reemplazar algunos caracteres o alguna parte de la cadena por otra? O sea, corregir estas variables string que tenemos. Bueno, acá en lugar de usar la función regexm, vamos a usar regexr. Otra vez, regex de expresión regular y r de replace vendría a ser en este caso. Bueno, si vemos entonces la sintaxis de esta función, vemos que en este caso tiene 3 argumentos en lugar de 2 y que tenemos por un lado una subcadena 1, S1, una expresión regular, RE, y otra subcadena que sería S2, que justamente lo que hace es reemplazar la primer subcadena dentro de S1 que coincide con la expresión regular RE por S2 y devuelve la cadena resultante. Si S1 no contiene ninguna subcadena que coincida con esa expresión regular, devuelve S1 directamente. Es decir, va a agarrar, va a buscar en S1 esa expresión regular y la primera que encuentre la va a reemplazar por S2. Y si no encuentra ninguna, arroja S1 de nuevo.
Vamos a hacer un ejemplo, así es más fácil de ver. Fíjense, en este caso tengo una variable que por alguna razón, cuando le importé, se me quedó en formato de texto, que obviamente la razón es porque tiene caracteres no numéricos. Entonces, cuando la levantás, Stata no sabe que se trata de números, directamente le importa como texto. Que esto puede pasarles bastante si trabajan importando cosas de Excel o bueno, de algunos otros formatos también. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo quiero convertir esto a valor y no puedo utilizar directamente el comando de string. ¿Por qué? Porque como tiene caracteres no numéricos, aunque lo fuerce ese comando, me va a arrojar todos missing. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que quitarle los caracteres no numéricos, que en este caso son el signo de pesos, el punto y la coma. O bueno, la coma en este caso la tendríamos que dejar para indicar justamente la posición decimal. Así que bueno, lo que deberíamos hacer entonces no es más que usar la función regexr para ir modificando los caracteres que no queremos. Entonces yo lo que voy a hacer es primero generar una variable valor oca, en este caso le voy a poner, que sea igual a la original, que en este caso se llama valor, para ir modificando y que vayan viendo cómo va cambiando a medida que voy usando la función. Entonces primero lo que hago es aplicar, bueno, genero la variable y después lo que hago es hacer un replace de la variable nueva esta que creé, valor oca, igual a ¿qué? A regexr, que es la función de replace, que va a ser igual a la misma variable que yo tengo, pero en donde encuentre el signo pesos, que lo reemplace por comilla, comilla. Como no le estoy poniendo ningún carácter, lo que va a hacer es reemplazarlo por nada, o sea, lo va a borrar. Es una manera de borrar caracteres no deseados. Entonces, si hacemos eso, fíjense, va a eliminar todos los signos pesos de esa variable. Todavía, obviamente, tenemos que seguir modificándola, pero bueno, este es el primer paso. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar los puntos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Eliminamos, ponemos lo mismo, replace valor oca igual a regexr valor oca y seleccionamos el punto. Fíjense que tanto el signo de pesos como el punto los pongo entre corchetes porque si no los pongo son metacaracteres. Al especificarlo entre corchetes yo le estoy diciendo a Stata que ese es el carácter que quiero que tome literalmente, ¿sí? Entonces todos los lugares donde haya puntos también los elimino. Y lo último que tengo que hacer entonces es cambiar las comas por los puntos en mi caso, porque bueno, los decimales los expreso con punto, depende de dónde lo estén viendo o cómo trabajen puede ser distinto, pero bueno, en este caso yo quiero que los decimales sean a partir del punto. Entonces voy a hacer lo mismo y en este caso voy a reemplazar las comas por, en lugar de por vacío, por punto, ¿sí? Entonces hago eso y ahora sí puedo usar el dstring para convertir esta variable a formato numérico. Hago entonces dstring, valor oca, replace y ahí ya tengo mi variable en formato numérico sin tener que hacer demasiado. Así que esta aplicación para mí es súper importante. Bueno, por último vamos a ver esta funcionalidad que es por ahí la más avanzada, pero también es más poderosa y más útil, en la que lo que vamos a hacer es identificar las partes del texto que nos sirven y extraerlas. Vamos a ver un ejemplo en donde entonces lo que tenemos son contacto o dirección de correo electrónico y por alguna razón nos importa separar o extraer solo el dominio o la parte, digamos, antes del arroba. Pues es un ejemplo nada más, pero bueno, ustedes después aplíquenlo como les sirva. Pero bueno, en este caso lo que vamos a tener es esto, es direcciones de mail y vamos a generar nuevas variables que tengan por un lado el dominio y por otro lado la dirección antes del arroba, digamos. Bueno, para eso lo que vamos a tener es otra función que se llama regexs. Otra vez, regex por expresión regular y s viene en este caso de subcadena, porque vamos a extraer una parte de la subcadena y ahí, fíjense en la sintaxis de la función, lo que tenemos ahora es un solo argumento, que en este caso es n, y ¿qué nos dice la descripción? Devuelve la subexpresión n
de la coincidencia de un regexm. Bueno, vamos a traducir un poco esto. Lo que nos está diciendo básicamente es, primero que hay que usarlo después de hacer un regexm, que el m, acuérdense que era el que usamos para buscar texto, ¿sí? El de match. Y lo que nos va a hacer es devolver la subexpresión que nosotros le indiquemos en el paréntesis, con un número, obviamente, el ns es un número. Ahora vamos a ver cómo se hace esto, pero básicamente combinando, como dice acá, regexs y regexm, podemos extraer texto de una cadena. Acá lo que vamos a hacer entonces es especificar con paréntesis dentro de la expresión regular las distintas subexpresiones para así poder identificarlas y después utilizar el regexs para extraerlas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Acá tengo los contactos, digamos, o los elementos, pero vamos a ver cómo formar primero la expresión, que por ahí suele ser lo más difícil, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es qué tienen en común o qué podemos usar de referencia para identificar las palabras o las cadenas que queremos extraer. En este caso, para extraer la parte que sería el mail, digamos, podemos utilizar como referencia claramente el arroba. Entonces le podemos decir, extráeme las palabras o las cadenas o los caracteres que estén antes del arroba. Y eso básicamente lo podemos hacer con esta expresión. Básicamente lo que dice es, entre corchetes, cualquier carácter, entre la A y la Z minúscula o entre la A y la Z mayúscula, y 0 o 9, o un número del 0 al 9. Eso sería para un carácter, fíjense, por eso lo pongo en un corchete. Y después pongo más, especificando que ese carácter puede repetirse una o más veces, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser para identificar una palabra. Ahora, ¿por qué lo pongo entre paréntesis? Bueno, justamente porque después, como yo lo voy a querer extraer, lo pongo entre paréntesis para indicar, esta va a ser la subexpresión 1, porque es el primer paréntesis que aparece. Y después lo que hago es poner entre corchetes el arroba para que sea justamente nuestra referencia. Y está por fuera del paréntesis. ¿Para qué? Para que cuando extraigamos el texto no nos extraiga también el arroba, ¿sí? Básicamente lo que le estoy diciendo es que me extraiga todo lo que está antes del arroba. Esa sería la expresión regular. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Bueno, puedo simplemente generar una variable que sea, en este caso le voy a poner mail, que sea igual a ¿qué? A la subexpresión 1, que eso se lo indico con la función regexs1, si regexxm es contacto y esa subexpresión. Fíjense que no es que yo utilice el regexxm. Uy, ya me estoy haciendo un quilombo con las letras. Pero no es que usé la función previamente, sino que la uso en la misma línea, pero al usarla en la misma línea ya puedo utilizarla para la otra función regexs. Así que nada, esto está interesante y fíjense que simplemente utilizando esto ya tengo mi columna con toda la cadena previa al arroba. Para el dominio, fíjense que vamos a hacer lo mismo, lo único que vamos a cambiar es la expresión regular que vamos a utilizar, obviamente. Y en este caso, ¿qué podemos utilizar? También como referencia podemos utilizar el arroba, nada más que ahora lo vamos a poner antes y vamos a quedarnos con las cadenas del final, pero vamos a hacerlo un poquito más difícil y vamos a también eliminar los .com, .com.ar, nada más como para agregarle un poquito de complejidad. Bueno, en este caso entonces arrancaría con el arroba, otra vez entre corchetes para que lo tome literal ese carácter. Después voy a abrir paréntesis, ya que es la parte que voy a querer extraer después con la función regexs. Voy a utilizar lo mismo que utilicé antes para identificar una palabra. Y al final, después de cerrar paréntesis, voy a poner el carácter punto para delimitar hasta qué carácter tengo que extraer después o qué es lo que queda dentro del paréntesis. Entonces, haciendo eso, fíjense, hago gen dominio y todo esto, ya tengo extraído el dominio de cada uno de los mails. Así que bueno, nada, como les decía, esto es una herramienta bastante potente que si nosotros sabemos cómo construir las expresiones regulares, nos va a permitir infinidad de cosas.
Bueno, por último, sin meterme mucho en este tema para no hacer tan extenso el video, si en algún momento tienen problemas con acentos, signos de puntuación o símbolos de algún idioma en particular, seguramente tengan problema con la codificación del texto que están utilizando. Sobre todo esto les puede estar pasando si están migrando de Stata 13 a 14, bases de datos o do files, ya que Stata en la versión 14 dejó de usar la codificación ASCII y pasó a utilizar Unicode. Si querés saber un poco más sobre esto de la codificación, qué diferencias hay, te dejo un videito acá abajo que lo explica bastante bien. En resumen, la codificación ASCII, el problema que tiene es que admite hasta un máximo de 128 caracteres, por lo que en distintas regiones o idiomas se fueron creando distintas versiones de los ASCII, que incluían distintos caracteres, obviamente. En cambio, Unicode, al admitir más de 135.000 caracteres, incluye todas las versiones de ASCII y más. Pero bueno, debido a esto, justamente en Stata 14 se incluyeron nuevas variantes, digamos, de las funciones que veníamos mostrando en el video para trabajar con texto con codificación Unicode. Pero básicamente son las mismas, que funcionan de igual manera, a excepción de dos cosas. En primer lugar, se agregó un argumento opcional dentro de las funciones que se llama knock, que lo que nos permite es que si nosotros lo especificamos, Stata no va a distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Y en segundo lugar, ahora cuando queremos reemplazar texto, disponemos de dos funciones en lugar de una. Una que es esta, que como pueden ver termina con F, de first, que lo que va a hacer es reemplazar el texto en la primer coincidencia dentro de la cadena nada más. Mientras que con esta otra, que termina en A por all, vamos a reemplazar en todas las partes donde coincida la expresión regular. Entonces, por ejemplo, si queremos reemplazar la T minúscula de la palabra estateando, si usamos la primera opción, la que termina con F, va solamente a reemplazar la primer T, mientras que si usamos la segunda versión, que sería la que termina con la A, nos va a reemplazar las dos T minúscula por T mayúscula. Bueno, si tienen más dudas sobre la codificación o quieren que haga más ejemplos de expresiones regulares y el uso de estas funciones, déjenmelo en los comentarios. Obviamente hay un montón de cosas que podemos hacer con esto, así que comenten para qué les sirvió o para qué creen que les podría servir. Bueno, si les gustó el video, acuérdense de darle me gusta, suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos la próxima.